Continuamos en Escritorio Local y os lo avanzaba yo al principio del programa y también del informativo, ¿no? Es una de las noticias destacadas del día porque hemos conocido el resultado de las excavaciones del solar del Cid en esta segunda tanda de trabajos que se han ido desarrollando durante los últimos meses. Tenemos de nuevo a la responsable de estas excavaciones, Fabiola Monzón, con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más, Fabiola. Y además es una jornada importante, ¿no? Porque esta mañana comparecís para explicar de una forma breve. Yo sé que hay que condensar a veces mucho, Sí. ¿no? Todo el trabajo que habéis realizado durante las últimas semanas. Si hubiera que definir o tuvieras que definir un poquito cómo han sido los trabajos en esta segunda fase sobre el solar del Cid, ¿qué palabra o qué palabras usarías? Pues preguntas. Claro, porque me imagino que son muchos los interrogantes, Claro, ¿no? claro, eso es. Que surgen. Es decir, a ver, cuando hicimos la primera campaña, ¿os acordáis? Hicimos un primer sondeo. Entonces, en el primer sondeo ya empezaban a salir unas estructuras de un tipo, un suelo de pavimento, restos de un horno y tal. Eso ya fue muy interesante. Cuando ampliamos la siguiente fuimos viendo más parte del horno, más hilos, y en esta ya esperábamos encontrar pues la entrada, otras cosas, y entonces claro, nos topábamos con que esto sigue, y eso, y entonces son más preguntas, aparecen más cosas, y cómo encajas ahora todo ese puzzle, ¿no? Las piezas, dónde las encuentras, cómo las encuentras, la cronología que te dan, con los elementos que tienes. Entonces cada día ha sido... ¿Y esto qué hace aquí? ¿Cómo se contextualiza esto? O sea, han surgido muchas preguntas. Una de las cuestiones que más llama la atención es la cantidad de fragmentos que habéis podido recuperar en estas excavaciones también. Hablábamos el año pasado de unos 10.000 y en esta campaña Por el prácticamente estilo, el sí, mismo sí, número, sí, ¿no? sí. ¿Es habitual encontrar tantos restos? Al final estamos hablando de unos 200 metros cuadrados. ¿Es habitual encontrar tantos restos, tantos vestigios del pasado en el subsuelo? A ver, realmente las excavaciones suelen aportar, pero es verdad que las actividades que se hacen en el castillo y en todo el cerro aportan muchísimo material. O sea, también cuando hicimos San Román era cantidades ingentes de materiales. Es decir, que ha habido un movimiento de urbanístico y de gente en esa zona muy importante. Lo que tú dices, estamos en 200 metros cuadrados, que es una gran proporción. Imagínate que hay muchas zonas que no tienen material. O sea, hay muchas de estas piezas que encontré esta mañana que están solo en uno de los hoyos. O sea, y otros hoyos no han aportado nada, por ejemplo, pero el que lo tiene es que está a rebosar. O sea, Tiene una muchísimo, gozada. ¿no? Sí. ¿Qué son esos fragmentos, no? Porque hablamos de 10.000, para que la gente se haga una idea, claro, no estamos hablando de piezas completas, No, estamos hablando además de diferentes materiales, diferentes enseres. ¿Qué es lo que se ha podido recuperar a través de esos fragmentos o qué hace idea de lo que pudo haber ahí a través de ellos? Claro, nosotros cuando estamos excavando, pues imagínate que hay veces que son desechos. Nosotros lo que estudiamos prácticamente, esos hoyos que veíamos luego se han convertido en basureros. Entonces lo que han tirado pueden ser piezas enteras o piezas rotas que ya no les valen a ellos o piezas de metal, etcétera. Entonces es la basura prácticamente. Entonces, nosotros recuperamos todo y luego lo que se intenta es recomponer, por lo que decíamos, no es lo mismo que yo te presente a ti unos trocitos así de pieza, que te pueden decir algo a mí o no, a que te podamos recomponer todas las piezas y podamos ver cómo es la forma completa pues, de una olla, como veíamos esta mañana, de esas tazas polilobuladas impresionantes, o incluso, pues eso, un dedalito entero, con alfileres, con tal, o sea... luego todo eso lleva un trabajo a veces de pegado, pero vamos a poder recomponer un gran número de piezas completas. Claro, muchas piezas completas se van a poder recomponer de cerámica, hemos visto esas ollas en barro y lo comentabas, ¿no? Una de las singularidades es ese dedal. Sí. ¿De qué época puede ser ese dedal, Fabiola? Bueno, es difícil, estimamos que sea en torno a finales de la Edad Media, 15 o 16. Es difícil porque no hay muchos dedales. Claro, al final es un elemento, este sí que es singular, ¿no? Dentro Claro, de los hallazgos. dentro de los hallazgos singular, por ejemplo, tenemos que remitirnos, en Europa hay un centro productor de estos dedales, entonces por la iconografía que tienen, esta tiene un castillito y tal, podríamos intentar mirar si se trata de un comercio, viene de allí o tal, porque realmente, a ver, es una pieza que ¿qué sabemos de los que hacían dedales? ¿Cómo es el comercio? ¿Se hacían aquí? ¿Se compraban? ¿Cómo? Es todo el mundo, o sea, cada pieza
es un mundo. Abre un abanico Claro, enorme, ¿no?, de sí. posibilidades. Y el otro día hablando con una persona me decía que precisamente es un hombre de mujer, porque los de hombre no tienen la parte plana de delante. Entonces, bueno, pues hasta esos pequeños detalles que pues mira, oye, tenían su... Bueno, al final es uno de esos elementos singulares, ¿no? Comentabais esta mañana también que se han encontrado, por ejemplo, más monedas, ¿no? Y a través de ese análisis se puede determinar que son de diferentes épocas, lo que hace ver también la evolución, ¿no?, que esta parte de la ciudad ha tenido a lo largo del tiempo. Claro, a ver, las monedas lo que pasa es que normalmente aparecen muy desgastadas, muy sucias, o sea, muy con las sales, entonces esa sí que requiere un proceso, no como la cerámica, que la metes en agua y la cepillas y se limpia. Estas necesitan una restauración, entonces necesitan más tiempo. A veces con una pequeña limpieza lo podemos hacer, pero otras veces tienen que ser restauradas para que nos den una cronología. Pero bueno, en algunos sitios hemos encontrado que estimamos que nos puedan dar una alegría de, por lo menos, datarlo, es decir, sea de la época que sea, pues que tengamos unas fechas más precisas. Hablábamos el año pasado, Fabiola, por estas fechas de la edificación que había aparecido, cómo se iba abriendo paso, ¿no?, además las diferentes estancias de la misma, y ahora podemos intuir que se trata de 2 edificaciones o 2 viviendas. Comentabais esta mañana quizás por la forma en la que se encuentra repartido, ¿no?, el terreno en el que se ha ahondado en esta campaña de excavaciones. Claro, el problema que nosotros ahí tenemos es que tenemos 2 muros, 2 grandes muros que fueron construidos con posterioridad a la destrucción de todo eso. Entonces ahora hemos eliminado una parte para poder ver esa estructura que aparecía en la esquina, pero evidentemente tendríamos que eliminar eso, que no deja de ser un muro, no tiene una gran importancia, entre comillas, para poder verlo de abajo. Entonces, en un primer momento pensábamos eso, que era una vivienda que se extendía, porque como eran los pavimentos y tal, pero claro, aparte de la documentación histórica que estamos encontrando nueva, pues tal vez haya que pensar que sean 2 viviendas, es decir, que estaban ya separadas desde el primer momento, por eso se compra esa parte del solar. Sin duda, y luego te voy a preguntar por esa documentación que habéis ido recopilando y pudiendo ojear durante estos meses. Uno de los grandes hallazgos es esa parte de una construcción defensiva, podéis intuir los cimientos de un torreón, hablabais también de la posibilidad de que fuera una parte de muralla, de una puerta, algo que sin duda ha sorprendido y como cada vez que ahondáis en el subsuelo, además aparecían los primeros compases, ¿no?, de los trabajos. Claro, en principio, en cuanto bajamos, ya ves que está nada más quitar el pavimento y tengo otra vez una construcción en el que habían dejado la roca y sobre esa habían hecho una pared, etc. Entonces, claro, dices, ¿cómo encaja esto? ¿Cómo está el terreno natural aquí? ¿Cómo es que está cortado abajo el suelo? O sea, intentas, lo que decíamos, recomponer ese espacio y algo no te cuadra. Entonces, al final empiezas a darle vueltas y ya cuando hemos tenido en los últimos días una fotografía aérea en el que la visión es total, ya te das cuenta que realmente es una cimentación de algo que desconocemos, es decir, no sabemos si había una torre, si había una defensa, una muralla anterior, una puerta. No lo sabemos, se nos queda ahí la incógnita. Bueno, el caso es que es uno de esos descubrimientos. No estamos viendo algunas imágenes para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Yo sé que es efectivamente ese cuadrado, ¿no?, que podemos intuir en esa esquina, porque no siempre es fácil, ¿no?, poder explicar a la gente lo que estamos viendo. Claro. Luego vamos a hablar de esas visitas que se van a organizar el día 19, pero lo que está claro es que esos muros que tienes ahí son posteriores a esas viviendas. Entonces, eliminándolos podríamos ver un poco más cómo enlaza una con otra. Entonces luego, en base a la documentación, ahí ese murete que vemos también es reconstruido en relación al alfar, o sea, también la estratigrafía de cómo se ha ido construyendo una cosa con respecto a la otra es lo que nos aporta información. El cuartito aquel que veíamos que está relacionado con las actividades artesanales, etcétera, el hoyo incluso del poste. También fue la incógnita del pozo, que llegamos a excavar a 4 metros y ya no hay agua, es decir, y luego, claro, ya vas mirando que, bueno, pues que ha cambiado el nivel freático, etcétera, pero claro, con arneses ahí bajando. Bajas a los 4 metros y dices, ¿y se acabó? O sea, claro, porque estimábamos, pues no sé, 15 metros, algo. Y bueno, o el otro intento fallido de pozo, ¿no?, el otro hoyo que había ahí, que es... Entonces, bueno, pues nos ha ido sorprendiendo gratamente ese que está ahí tapadito, que también tiene otros 4 metros de profundidad. Bueno, son vestigios, también, ¿no?, de todos esos intentos, como bien dice Fabiola, para hacer también un pozo en este lugar. Una de las incógnitas que planteaba también la primera fase de las excavaciones ya realizada el pasado año es qué pasaba con ese horno que apareció rápidamente. Sé que trabajasteis mucho para poder conservarlo, para que no se deteriorase. Se pensaba en un primer momento que pudiera estar
relacionado con la alfarería, pero ahora pensáis que no tenía nada que ver con ese oficio al menos. Claro, a ver, los hornos normalmente pues siempre tiendes a pensar en eso, ¿no? En hornos de alfarería. Además habían aparecido entre las piezas, habían aparecido atifles, que son unas piezas de alfarero que se ponen entre una pieza y otra durante la cocción. Lo que pasa que eran, bueno, pues aparecen, pero no son suficientes argumentos por dos piezas. Entonces, no hemos encontrado el sistema normal de un pozo, de un horno de alfarería, ni la parrilla, ni luego suele haber zonas de desecho, es decir, las piezas que están defectuosas, con malas cocciones, mal moldeadas, etc. Entonces, luego, indagando en la documentación, tampoco podría ser un horno de pan, por lo que decimos, está abajo, o sea, el horno, sería como siempre incómodo para digo, hacer el pan, claro, ¿no? efectivamente. Con lo cual estamos pensando por las escorias que tenemos y esto que pueda estar relacionado con la calle precisamente calderería que había. Debemos pensar que en el siglo XIII era una zona que estaba ocupada también por caldereros, plateros, etcétera. Bueno, al final podría estar relacionado con esa actividad, ¿no? Y ahondando ahí un poquito más en el pasado, y aquí es donde entra en juego también la documentación que habéis encontrado nueva respecto a la campaña, ¿no? del año anterior, porque ya comentábamos que era muy poca la información que se tenía, ¿no? Pero habéis logrado algún documento más. Sí, bueno, la verdad es que el proyecto luego tenemos colaboradores, ¿no? Que te van avisando y tal, y en este caso, gracias a un compañero de carrera y ahora profesor de Moderna, Antonio Cuesta, pues nos encontró una serie de documentaciones que nos hablan de que efectivamente cuando se compra esta vivienda estaba situada al lado de la calle del Hospital del Rey y por el momento la única casa en documentación, que no quiere decir, volvemos a lo mismo, que la no documentación no quiere decir que no existan las cosas. Habla ya que en 1255 tiene una vivienda, el Hospital del Rey, con un horno. Y estaba situada al lado de Casas de San Pedro Cardeña. Entonces, bueno, es interesante porque podemos seguir tirando del hilo, procesando y tal. Y bueno, a partir de esa documentación intentaremos seguir buscando más elementos y tal, pero ya es importante también que en el siglo XIII ya te están hablando de Casas de San Pedro de Cardeña. Al menos, y con un horno en la de al lado, y con ¿no? un horno, ¿no? O sea, a ver, a veces son casualidades, pero bueno, no quiere decir que... Pero bueno, están ahí, que hay que sopesar esa información y valorar con lo que tenemos. No, la arqueología no deja de ser cotejar información histórica, arqueología, etcétera. El descubrimiento, los descubrimientos que está arrojando el solar del Cid hace que al final el trabajo lleve los titulares a nivel nacional también, incluso más allá. Fabiola, la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿se puede saber si era la casa del Cid Campeador? Yo te lo he preguntado en otras ocasiones y yo no sé si a partir de los últimos descubrimientos se puede ahondar más en esa teoría, si no se ha avanzado, si es algo que no hay que descartar en ningún caso, porque al final es una pregunta, ¿no?, que imagino que también te lanzan de forma muy habitual. Sí, ya sabéis que mi respuesta siempre es bastante sincera, es decir, la pregunta es, estas casas, en principio, por los materiales que estamos encontrando, etc., no la pisó el Cid, eso siempre lo hemos dicho. Cierto es que la vivienda está excavada sobre el terreno natural, entonces, en el momento en que está excavada, lo que hubiera arriba ya no lo tenemos, o sea, lo desconocemos, yo no te puedo decir si estuvo, no estuvo, porque no lo sé. Yo lo que tengo ahora son pruebas, lo que tengo, lo que he conservado. Claro, puedo estar encima de esos restos, ¿no? Claro, la cota inicial estaba a la altura de los silos, es decir, esa es la cota alto medieval. Luego esta vivienda ha bajado. ¿Bajó en un momento dado una casa anterior o no bajó nada? Eso ya, Son desde muchos luego, interrogantes, ¿no? sí, desde luego ahora mismo en el espacio que tenemos no podemos ahondar hacia abajo porque es roca ya. Ya no hay nada más No abajo, hay que nada. esto es importante, ¿no? Bueno, También. seguramente si levantáramos el pavimento igual podríamos encontrar algún silo más porque tenemos uno en uno de los huecos, curiosamente, que quedó un poco sin pavimento, empezamos a rascar y es el agujero en el que hemos estado también excavando con muchas piezas. Pero luego todo, casi todo donde rascamos que está esto es roca. Entonces... Bueno, eso ya nos indica que estamos ya en la base, sí, ¿no? Para lo que la gente sí que sabemos es que esta esquina, ¿cómo la llamaríamos? Pues no lo sé, esta esquina potente, pues que es anterior en principio a la vivienda, o sea, las viviendas que hay, por el comportamiento que tiene la estratigrafía. Tiene una cronología anterior. Se ha excavado prácticamente todo el solar, pero todavía quedan rincones y esta mañana también se puede ver, ¿no?, cuando nos acerca, cómo queda la escalinata, queda la parte del monumento. Esos indicios anteriores también nos muestran cómo continúa, ¿no? Hacia ese lado también
también las excavaciones. ¿Qué sería interesante excavar a partir de ahora, Fabiola? Porque imagino que dentro de esos interrogantes o dentro de esos indicios, una como profesional le gustaría tirar por algún lado. Jo, esa pregunta es que ya os he dicho esta mañana. Yo tiraría por todos, claro, porque mira, hacia el este tenemos la continuación del horno. Habría que buscar qué significa esta estructura nueva que hemos documentado que se desarrolla hacia allí. La casa sigue hacia la parte norte del monumento y hacia el otro lado, que parece la menos interesante, entre comillas, es decir, son silos y podemos pensar que seguiríamos encontrando silos. Sin embargo, tenemos muy cerca la muralla. La muralla, por el otro lado, si la veis, tiene un gran lienzo. Entonces, a ver qué es lo que está cubriendo ahí ese espacio. Además, bueno, no deja de estar ya más cerca de lo que es la puerta medieval, que podríamos encontrar algunos elementos, la sinagoga que estaba por ahí cerca siempre no sabemos cuánto es cerca, sea un lago, pero vamos, a mí ese otro rincón también me parece fascinante, claro. Lo que está claro es que y el compromiso municipal... A partir de la tapia ya no me van a dejar. Lo que está claro y el compromiso municipal está ahí es que va a haber continuidad, ¿no?, de los trabajos, que esto también es siempre importante. Sí, se agradece. Al final, imagino que esa continuidad es esencial para seguir indagando y seguir averiguando, y a partir de ahí, luego, ¿qué hacer?, ¿no? Porque es otro de los interrogantes y me imagino que también mucho de lo que os pregunta la gente que se puede acercar por allí durante el periodo de excavaciones, pero también cuando habéis enseñado y explicado, ¿no? ¿Habría que conservar, habría que crear algún tipo de estructura? Como arqueóloga, ¿son tan relevantes esos restos como para mantenerlos visibles, para que fuera un foco de atracción turística, por ejemplo? Mira, en Burgos no tenemos ningún resto arqueológico visible. Con eso te puedo decir todo. Es decir, efectivamente hay cosas, por ejemplo, el pavimento con una buena consolidación y tal se puede conservar. El horno es más complicado a la intemperie, pero bueno, se podría hacer algún tipo, pues no lo sé, de estructura, tejabana, que pudiera albergar ahí, incluso incorporar. Es decir, yo, claro, la gente esta campaña, están yendo a preguntar muchísimo, o sea, está creando una expectación muy importante y la gente, pues eso, le gusta ver restos, le gusta entender, le gusta... Entonces, claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Tapamos esto? Claro, son esos interrogantes, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, entonces, a ver, en principio se habla de que puede haber un posible proyecto de remodelación de la zona, con la restauración del arco, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí se valorará cómo encajar estos restos dentro de ese ámbito, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no perder la oportunidad que supone, ¿no?, para la ciudad el tener ya eso descubierto, ¿no? Imagino, sí, no hay que perderlo de vista. No, y de hecho, bueno, pues pase lo que pase, el momento está ahí, ¿no? El momento que tenemos ahora es ese, es el que hay que aprovechar para verlo y para poderlo... Termina el trabajo en el campo, sobre la tierra, Fabiola, pero aunque nosotros no lo veamos y la gente no lo vaya a poder ver, queda muchísimo trabajo por delante con todos esos fragmentos. ¿Qué hay que hacer ahora con todas esas piezas? Pues mira, lo primero, lavarlas. Ya sabéis que aparecen todas llenas de tierreta. Y después lleva un minucioso proceso, tanto para pegarlas, intentar esto, y luego cada pieza debemos pensar, cada fragmento va inventariado y va catalogado con su cronología, su descripción, para luego llevarlo al museo, que es el sitio donde la ley dice que debe estar, el Museo de Burgos. Hay que hacer la planimetría, hay que describir cada cosa que hemos encontrado, cada terreno cómo son sus características, montajes de fotos, ya tiene un proceso y luego, claro, todo eso lleva una descripción y unas conclusiones y eso lleva también un tiempo. Bueno, que la gente no pierda la esperanza, porque se habla ya de una exposición con algunos fragmentos relevantes de los encontrados tanto este año como el año pasado. Se habla de los primeros meses del próximo año 2019. Estarán a punto esas piezas, Fabiola, por lo menos las más destacadas o aquellas que habría que mostrar a la gente, porque me imagino que también es algo que os han preguntado durante estos meses, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder ver todo eso que se está sacando? Claro, a ver, en principio, claro, lo que decimos, ¿no? Las salas tienen mucha demanda. Por suerte Burgos tiene salas, pero también tiene listas de espera. Entonces, bueno, pues estamos intentando a ver cuándo ahí queda un hueco libre y tal. La verdad es que igual no es una exposición con toda su restauración, etcétera, porque restaurar las piezas
por expertos costaría mucho, pero bueno, yo creo que la gente, aunque se las des pegaditas como las teníamos esta mañana y tal, para que se haga una idea de cómo son, con unos paneles, yo creo que eso sí que podría ser muy factible y bueno, además encantadísimos. Aprovechar un poco pues para que la gente conozca ese tipo de cosas y lo disfrute también, ¿no? Claro, porque no, también al es final se verdad trata de que eso. una vez que van al museo, en el museo tampoco tienen capacidad para exponer todo al público y bueno. Al final es cuestión, ¿no?, de buscar la posibilidad para poder disfrutar, y para todos aquellos que quieran conocer sobre el terreno lo que se ha hecho, repetimos la experiencia del año pasado en la que Sí. cientos de personas Sí. acudieron a las visitas, y va a ser el día 19, ¿no? Sí, el día 19 ya acabamos campaña y la verdad es que estábamos esperando porque este año se ha echado también mal tiempo y entonces estábamos esperando un poco a terminar para mostrarle cosas a la gente, para que vea un poco lo que vio el año pasado tampoco. Entonces haremos una jornada el día completo a partir de las 10 de la mañana. Tampoco hemos calculado cantidad, o sea, iremos organizando las visitas, sentimos mucho los incordios, pero a medida que vayan llegando, porque entre el mal tiempo y el sol que se hace más de noche antes, pues bueno, iremos intentando atender a todos. Unas 600 personas. Entre las dos campañas, entre las dos campañas, sí, con lo cual es un número importante, ¿no? Sí, sí. Que la gente tenga un poquito de paciencia. A eso me refiero, que iremos atendiendo. A ver, se habían planteado en principio grupos de 25, de 40 y alguno fue mayor, otro menor. Entonces, bueno, mientras se oiga y todos sigan los pasos que deben de seguir, porque también debemos tener en cuenta que es complicado el acceso, Entonces, bueno, pues habrá que coordinar un poco para que la gente pueda disfrutarlo de cerca, pero que tampoco... Con precaución. Eso. El día 19, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y de 4 a 6 de la tarde, para conocer todos esos restos. Ya os hemos mostrado algunas imágenes, pero mejor verlo sobre el terreno. Fabiola, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de esa exposición y, por supuesto, de cara a los próximos pasos que se den en esta campaña. Muchísimas gracias. A ti. Continuamos.